La lógica de la espiral. Te invita a subir a la trama invisible del equilibrista para verte desde el otro lado de la realidad, para transitar el mapa de la incertidumbre cotidiana, un espacio donde desenredar los hilos de la desconexión. La lógica de la espiral, con la conducción de Karina Zarfino y Trini Rodríguez Grau. Todos los jueves a las 18 horas por Arinfo. Sintonizanos en www.arinfo.com.ar. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Les habla Karina Zarfino. Estamos en la lógica de la espiral, transmitiendo en este jueves 16 de julio. Le doy la bienvenida a Trini. Hola, Trini, ¿cómo estás? Hola, Cari. Acá estoy, invernando. Bueno. Sí, tal cual. Yo tengo mucho frío. Vos me decías que no hace tanto frío, pero yo estoy muerta. No hace tanto frío, pero a esta hora está dando como esa ganita, viste, de, bueno, cortar con el día. Así que, no sé, está como muy, en mi caso estoy como muy mamífera, dispuesta a invernar en la cueva. Muy bien, perfecto. Sí, no, yo estoy con aire, estufa, todo, pero igual tengo frío. Así que nada. Bueno, hoy vamos a hablar de, no sé, estamos saliendo al aire, con imagen, ¿no? Yo estoy con dos computadoras, no sé, el teléfono, no sé ni por dónde. Pero bueno, vamos a hablar de capitularnos, capitularse, capitulín. Caperucita. Caperucita. Chapulín. ¿Qué más? Chapatín. Agente 86. Bueno, entonces, nada, la idea, no sé si hay alguien que nos está escuchando en vivo, si fuera el caso y tiene ganas de sumarse con preguntas, estaría bueno, porque hoy teníamos ganas de hacer algo más interactivo, ¿no, Trini? Sí, en realidad yo se dio esta semana y la semana anterior mucha charla con amigas, con personas queridas que nos escuchan y bueno, y me hicieron comentarios sobre el programa, ¿no? Y las que me conocen además sobre esto de manifestar ciertas partes, ciertos aspectos de mi vida que suelo ocultar como la teología. Uh-huh. Así que, pero sí, dio mucho que hablar. La verdad que una no se da cuenta que este espacio, digamos, que en realidad hay una devolución virtual. Creo que hay que reconciliarse un poco con la virtualidad, ¿no? Porque siempre pensamos la virtualidad como lo contrario a lo real. Y no es así, hay un montón de energías que se atraviesan y bueno, y también me preguntaron mucho sobre este tema de la canalización, de la espiritualidad, algunas que son más humanísticas, no ateas, pero sí más humanísticas, es como que es una parte de nuestro espacio que les cuesta, y está buenísimo poder compartir eso. Y bueno, y también hablar de esto que nos atraviesa como experiencia humana, que es la espiritualidad. Y bueno, eso también me hizo pensar mucho en estar en un espacio donde una de las perspectivas más importantes sea la energética, entendida la espiritualidad como esa vibración más elevada, como decís vos, ¿no? Y yo le decía a una de mis amigas con las que charlaba, que entre mate y charla, mate también virtual, otra cosa que nos tenemos que reconciliar por ahora. Mate. Sí, mate, vino virtual, virtual.
y y ella me decía, ¿cómo esto de la presencia crística, que la refería a lo cristiano? Y yo decía, ¿por qué negar nuestra identidad, nuestro origen? ¿O por qué creer que ese origen o esa identidad que tenemos va en contra de la construcción libre, ¿no? Y me acordé mucho de la palabra tradición. O sea, la espiritualidad que nosotras, y que todas las personas reciben culturalmente como tradición. Me parece que la palabra tradición tiene dos raíces. Una es la de continuidad, como se entiende generalmente tradición, como la continuidad, pero tiene la misma raíz que traición. Me pareció súper interesante. Traición, pensar eso, ¿no? De la tradición como ese juego de que si una se queda estática en una tradición, termina traicionando lo original, lo auténtico, lo genuino, lo propio. Y justo también una de las charlas que tuvimos con vos, ¿no? En esta semana fue eso de entender la cosa sagrada o la espiritualidad como un punto de partida que implica que me genera mayor libertad, no sumisión. Claro, sí, de eso quería hablar, justo. Sí, ahora escuchándote me fui a esa charla que tuvimos en la semana, cuando dijiste que te habían preguntado por qué yo usaba la palabra crística, ¿no? Sí. Cuando hablamos de la palabra crística, nos estamos refiriendo a una vibración, la vibración de la energía crística, que incluso trasciende cualquier institución religiosa. Y eso es lo interesante. El tercer libro que estoy escribiendo, La trama energética de la realidad, en el primer capítulo explico por qué utilizo la palabra Dios y la palabra divinidad. Y digo que, de alguna manera, esos vocablos, las palabras ante todo son vibración, ¿no? Entonces hay determinados vocablos que conectan con una vibración muy elevada que otro vocablo no tendría la potencia energética para llevarnos a esos espacios, ¿no? Frecuenciales. Entonces, además, lo que se propone en este libro, y es un poco lo que propongo en toda la labor que realizo, es entender la conexión divina, es decir, con esta frecuencia, no más allá del Dios. Lo que tenemos que olvidarnos quizás es la personificación que hemos hecho o que nos han contado respecto a la imagen de la divinidad, ¿no? Se ha institucionalizado, se ha personificado, y justamente esa forma que se le ha adjudicado creo que es la que nos hace ruido y la que nos desconecta y nos lleva al lugar de paternalismo. Yo creo que el lugar que no es interesante, no es luminoso, y es ese espacio que hablábamos de sumisión, ¿no? De cierta obediencia, es cuando se concibe la divinidad como esta figura, ¿no? Paternal, que de alguna manera me vigila, que de alguna manera me dice lo que tengo que hacer, y que de alguna manera también mi vida depende, ¿no? de esa entidad. Sí, y parece que igual es como que si una se pusiera en ese lugar, digamos, de asumir, por ejemplo, yo cuando estudiaba antropología, que quería tener la experiencia de decir, soy atea. O, por ejemplo, gente que cree que es inconciliable mi ecofeminismo con mi origen cristiano. Para mí, bueno, para mucha gente son inconciliables muchas cosas mías, pero y es como, nunca pude, en el fondo, pasar por esa experiencia de ser atea para pararme en un lugar como intelectual, de valor intelectual, ¿no? Yo soy atea. O sea, como que sí, tener una experiencia mística, espiritual, poética, porque pasa por ahí también por una experiencia poética, en el pensamiento positivista de esta cultura es como decir, ay no, entonces sos del lado de popular, sensible, y no perteneces al mundo intelectual y de élite cultural, ¿no? Uh-huh. Y yo nunca pude, o sea, me estuve pensando mucho en eso, y bueno, ver también desde dónde siempre
Claro. decidía no renegar, pero silenciar cuando, por eso, es decir, es un punto de, siempre que hablo, ¿no? Y la espiritualidad es como un lugar desde que te acompaña en tu caminar, no es un objetivo científico al que voy a llegar. Claro, el con tema el es que yo método. siempre hablo de reconexión, ¿no? ¿Y reconexión con qué? Podemos decir con el aspecto sagrado de la existencia, podemos decir con el aspecto multidimensional de la existencia, podemos decir también la reconexión con los sentidos que van más allá del plano físico, que de hecho es algo que creas o no creas en Dios. Creo que de alguna manera todos, en alguna medida, en algún momento de su vida, han tenido alguna experiencia que no es posible ser explicada desde el punto de vista racional y desde la perspectiva de los 5 sentidos físicos. Entonces, cuando hablo de reconexión me refiero a esa reconexión que implica ese aspecto del ser que no se mueve en el mundo de lo visible, sin embargo que es tan real como lo que consideramos realidad, ¿no? De hecho, un pensamiento, una emoción tampoco es algo visible y sin embargo nadie niega que exista, ¿no? Sin embargo, otro tipo de experiencias, como puede ser la intuición o incluso la canalización, que sería como una especie de intuición dirigida, o una intuición que de alguna manera es provocada también, ¿no? Porque la canalización uno la puede, cuando uno conoce cuáles son las rutas para acceder a esa frecuencia vibratoria de información, uno puede provocarlo, no es algo que suceda naturalmente, sucede naturalmente, pero también uno lo puede buscar. Entonces, en mi labor lo que hago es intentar trascender los prejuicios, y lo que vos decías de esta concepción intelectual de Occidente, que yo también la he vivido. Yo he estado muy vinculada al mundo del cine, y cuando empecé a abrir mi corazón e integrar esta realidad, que en verdad siempre estuvo en mí, ¿no? Pero ahora, desde hace unos años, pues le di cabida consciente. Cuando me sucedió eso también sentí incluso rechazo, críticas, juicios de determinados grupos, porque lo que yo estaba haciendo era como algo, no solo incomprensible, sino que pertenecía a una categoría menor, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y desde mi experiencia, yo no me quiero poner a comparar mi experiencia con la de nadie, porque por supuesto cada uno vive su propia vida y la experiencia del alma es particular, ¿no? Pero desde mi experiencia, desde lo que yo he podido vivenciar, al menos en esta vida y de forma consciente, es que cuando estaba vinculada al mundo de la razón solamente, aunque siempre estuvo la otra parte, pero que yo intentaba, como vos decías también, yo intenté ser atea, intenté moverme en ese ámbito como de, bueno, ¿no? Sinceramente mi vida era un desastre, porque me pasaban cosas que no encajaban en ese marco, que no las podía explicar desde ese marco. Y cuando me di el permiso para integrar esta otra realidad, que como digo, en verdad estuvo siempre en mí desde pequeña, fue cuando comencé a conectar con otras realidades, con otros niveles de realidad, como hablábamos el programa pasado, y mi vida empezó a tener cierto sentido, ¿no? Entonces creo que en el libro lo que comentaba es que tanto los creyentes, ¿no? Los creyentes devotos, que es esa cosa de Dios, ¿no? Está casi como personificándolo, esa cosa que decíamos, esa figura paternalista, como los paternalista, y vos decís paternalista con lo que implica nuestra cultura, el pater, ¿no? El pater y la construcción cultural de la ley que es como Flanders de los Simpsons, ¿no? Que no puede, no mueve un dedo, digamos, con una conciencia totalmente heterodoxa, o sea, toda su conciencia puesta en la institución, y no mueve un dedo si el reverendo Alegría, terrible nombre, si el reverendo Alegría no le da, no lo autoriza. Entonces yo también decía, me preguntaba a mí misma, ¿quién necesito que me autorice a hacerme eco de mi identidad, ¿no? De mi identidad. Y yo le decía a Claudia, mi amiga, que le mando un beso,
yo no voy a renunciar nunca a que, y me parece fascinante, no voy a renunciar nunca a que en la mesa compartida, en el pan y el vino, el Dios de la vida está presente. Y no le voy a pedir a ningún, o sea, no voy a ir a buscar a que me autorice nadie a decirlo. O, por ejemplo, el primer relato sororial, que sororial hablo de vínculo, y sumamente rebelde en el patriarcado que leí, es el libro de Ruth, un libro del Antiguo Testamento, donde Ruth y su suegra, Noemí, caminan juntas y tejen y entrelazan toda una relación ahí para autosalvarse, ¿no? Es fascinante esa historia que está en el Antiguo Testamento y que ellas van caminando juntas y van tejiendo una forma de construir en ese mundo que es, con ellas, es injusto, es hostil, y ellas tejen las dos juntas una red donde se salvan mutuamente. Y es fascinante ese texto. Digo, ¿por qué tengo que esconder mi connaturalidad afectiva de que esos relatos, de que esa forma de entender la cosa sagrada son mi identidad? Pero no mi identidad como eso que vos decís, un lugar cerrado o que no me permite actuar. No, al contrario, es el lugar desde donde actúo. Claro. Porque a todo esto también me pasó que, viste que el proyecto nuevo se llama El Árbol de Eva. Y bueno, mi abuela es muy creyente, institucionalizada, y me dice, ¿cómo el Árbol de Eva? Y le digo, y claro, si Eva, ¿qué pasó cuando Eva comió? Abrió los ojos, abrió los ojos. Acto más maravilloso que abrir los ojos y ver, digamos, es brillante. Y ella tenía todo el relato como negativo de esa acción, ¿no? Claro, ese es el tema, es como rescatar, cuando hablo de divinidad y de Dios, lo que intento es rescatar un puente de conexión con verdaderas frecuencias que son transformadoras cuando uno las activa en la vida, y la vida realmente cobra otro sentido. Entonces, desde mi punto de vista, tanto el creyente que no comprende que la conexión con lo sagrado es algo vivo, diario, activo, sino que se pone en ese lugar pasivo donde, bueno, si Dios quiere, y el no creyente, que para mí es como también un poco la nueva esclavitud moderna, los dos, desde las polaridades, están como en la misma banda frecuencial de alguna manera, es decir, se están perdiendo esta maravillosa nutrición energética que te abastece y que te expande y que te devuelve tus propias capacidades. Es decir, a mí en la conexión con la divinidad se me manifiesta una gran posibilidad de ser, es como la llave hacia la libertad. ¿Por qué? Porque cuando hablo de divinidad, estoy hablando también de mi propia divinidad, pero hay muchos que reconocen la propia divinidad, pero no reconocen a Dios. Entonces, creo que hay tanta distorsión, tanto daño que generaron las instituciones religiosas, que muchas veces nos queremos escapar de esos lugares de sufrimiento, de dolor, y nos perdemos. Entonces creo que hay que separar y decir, bueno, ok, una cosa es todo este relato contaminado que evidentemente formó parte y colaboró en el proyecto de desconexión humana, y por otro lado rescatemos la esencia, que la esencia son vías de conexión a espacios realmente muy elevados en nosotros mismos. Es decir, la experiencia sagrada cuando se convierte en algo vivo te devuelve el poder, no te lo quita. Y además, desde la expresión, por ejemplo, en el libro reflexionaba sobre la expresión esta, si Dios quiere, ¿no? Claro, los creyentes, el si Dios quiere, es bueno, Dios, vos hacé, ¿no? Y deshacé porque es tu voluntad. Y los no creyentes dicen, no, venga, el poder es mío, ¿qué le voy a ceder el poder a otro? Y yo en ese que sea lo que Dios quiera, veo simplemente la manifestación del karma, es decir, entendiendo que aquello
que nosotros hemos sembrado, ¿no? Lo que decíamos el otro día, cosecharás tu siembra. Aquello que hemos sembrado en otros tiempos será lo que, bueno, vamos a cosechar. El que sea lo que Dios quiera, podríamos cambiar la palabra Dios por karma y sería que sea lo que el karma quiere, es decir, lo que el karma necesita para que se pueda reparar esa energía distorsionada que nosotros de alguna manera hemos colaborado en la distorsión, ¿no? Sí, yo también pensaba en, por ejemplo, para hacer tu camino espiritual de búsqueda, ¿cuáles son tus opciones, tus métodos? ¿Cuáles son tus decisiones para, digamos, para darle cauce a esa intuición de la presencia de la presencia sagrada de Dios o digamos, sí, yo le digo la cosa sagrada para no culturizarlo, ¿no? Okay. Pero ¿cuál es la pregunta? Una pregunta que, digamos, tiene una razón de ser. Claro, entiendo. Bueno, en primer lugar, es conectar con un espacio de humildad interna. Es decir, yo creo que en darle preponderancia a la razón y creer que nosotros desde nuestra mente vamos a poder captar la magnitud del universo, me parece como el peor error que podemos cometer porque estamos ya encerrándonos a nosotros mismos en un espacio sin salida, ¿no? Entonces, si yo considero que mi mente, sí, claro, que es una mente inteligente, es una mente activa, pero que esa mente, cuando se reconecta con la mente superior, cobra como otra dimensión, porque la mente ordinaria se convierte en canal de esa otra mente superior. Podemos ahora hablar, ya sé que para algunas personas les puede resultar raro, porque ¿de qué está hablando? ¿Qué es la mente superior? ¿Qué es la mente ordinaria? Pero es lo que digo, hay aspectos, nosotros se nos ha educado para concebir que la estructura del ser humano era física, ahora se está desde hace un tiempo contemplando el plano emocional, el plano mental, ¿no? Incluso la medicina lo está empezando a tomar como algo que realmente determina el estado del físico, hasta hace 2 días no. Pero ahí pusiste otro ejemplo, ¿no? La medicina, yo lo dejaría entre paréntesis, porque en realidad, cuando yo te pregunto cuáles son los métodos y que vos estás eligiendo, me parece que la medicina es otro ejemplo que muchas veces no tiene que ver con la concepción de salud, sino con creer que hay una sola posibilidad de construir la salud. Nada, lo dejo entre paréntesis porque justo usaste ese ejemplo y me parece súper valioso en este contexto plantearse si hay una sola forma de comprender la salud. Claro, la medicina, incluso la educación, sabemos que ahora pues se está viendo de manifiesto pues otro tipo de impulsos educativos, ¿no? Que bueno, ya sabemos que los pioneros, Steiner, bueno, Montessori, pero ahora incluso hay cada vez más apertura y de hecho hay muchos padres que se dan cuenta que la educación, ¿no? El modelo educativo ya no representa y no fomenta pues la expresión y la expansión de ningún ser, al contrario, ya sabemos. Entonces lo mismo, si observamos los modelos institucionales que han de alguna manera estado vigentes hasta ahora, claramente vemos que en estos modelos se refleja esa desconexión. Por eso digo, la medicina, la educación, ¿no? En la educación hasta hace 2 días, ¿qué se valoraba? Bueno, la memorización, ¿no? Repetir como un loro, estudiar datos en vez de comprender. Hoy día pues se está abordando el proceso educativo desde otro lugar, ¿no? Entonces, y además se valora lo que pasa, o sea, tiene un valor especial y de élite, porque todo está como organizado en élite, lo que pasa por determinado lugar, que es en todo caso la universidad en el sentido amplio, y a su vez dentro de la universidad, determinadas universidades, ¿no? Claro. Y desconociendo, por ejemplo, en este contexto, también, como queda en jaque muchas técnicas
que tenían su valor de élite cultural y quedan en jaque. Y sin embargo, vuelven a salir a la luz otros saberes que siempre estuvieron. Cultivar tus alimentos es un saber. Tal cual. Utilizar la artemisa para potenciar tu sistema inmune es un saber que no lo estoy consiguiendo en la universidad. Bueno, o no sé, la plata coloidal puede ser también. Claro, por eso yo creo también puede ser. Yo creo que los seres humanos que han estado pues vibrando en el circuito de la razón y todo lo que creo, lo que veo, lo que toco, lo que compruebo desde mis sentidos más evidentes, más elementales, estos seres se están abriendo en determinadas áreas de la vida del ser, como quizás la educación, ¿no? La medicina, pero quizás en el área que tiene que ver más con la conexión, con lo sagrado, con la divinidad, todavía funcionan los patrones antiguos, ¿no? Es decir, la cosa del ateísmo, pero si lo vemos desde esa perspectiva de que de alguna manera el contacto con lo sagrado también estuvo digitado, muy digitado, o sea, hubo un proyecto digitado de conexión con esa otra realidad, y ahí es donde digo, ¿no? Por eso mismo hablo desde la religión católica, que es la que he conocido, ¿no? Pero no te enseñaban a conectarte con Dios desde una manera consciente, activa. No te enseñaban a reconocer este sistema energético perfecto, que por supuesto es una maquinaria que procede de la inteligencia divina. No te enseñaban a acceder a tu propia fuerza, a tu poder. Por eso por ejemplo, que también es mi origen, por ejemplo, toda la parte de la sexualidad y el erotismo totalmente camuflada y desde un lugar terriblemente patriarcal, cosa con la que yo no podía de ninguna manera quedarme porque me sentía totalmente limitada, ¿no? Es una de las claves antropológicas que a mí me hacía, digamos, traicionar la tradición, digamos, para utilizar mi propia referencia, que es traicionar la tradición, la sexualidad, el erotismo, y cuando yo me voy, la sabiduría, eso también, la cercanía con Dios, a mí me generaba mayor libertad, no estar atado a un montón de normas. De hecho, no me puedo ni siquiera pensar con una conciencia heterodoxa, o sea, puesta en alguien que me autorice a hacer o no hacer tal cosa. Y sin embargo, entonces, y para mí, en mi intuición y en mi camino, yo nunca dejé mi origen, nunca lo dejé, pero desde afuera es inconciliable. Eso es lo que digo, porque yo, por ejemplo, y no solamente es inconciliable para muchos, sino que además yo, en mi caso, mi camino de conexión tiene que ver con el goce aquí y ahora. Mi conexión con la divinidad tiene que ver con el goce. Y yo sé que hay otras personas que se conectan con un camino asceta, que, digamos, y ese es otro, no sé, a eso iba mi pregunta, ese es como otro camino, y me parece que no es inconciliable, o pensar que ese camino está mal y el mío está correcto, es el problema, pero no son inconciliables. Claro, porque ¿te acuerdas que el programa pasado decíamos que de alguna manera en el plano del origen, ¿no? Hablábamos de la marioneta, que era el plano ya de la realidad manifestada en el plano material. Esa marioneta se mueve por unos hilos, esos hilos por la mano del marionetista, y la mano del marionetista está dirigida por la conciencia del marionetista. Es decir, que hay toda una manifestación, ¿no? Una escala de realidades, de modo que en el plano del origen sí podríamos hablar, que era un poco lo que decíamos el otro día, podríamos hablar como de una verdad, ¿no? De ese universo del uno, la concepción del uno como la concentración del todo, ¿no? Es como
el origen antes de la explosión del Big Bang, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, pues ahí hay una lógica común. Luego, en esa explosión y esa manifestación de realidades en las diferentes escalas frecuenciales, ahí comienza a verse la particularidad. Por eso decíamos, en el plano ya de la manifestación, ¿no? de la realidad que conocemos nosotros en esta dimensión, no podemos buscar una sola verdad, porque ahí sí, eso sería ir en contra de las libertades individuales. Pero si bien todos los caminos son válidos, porque cada uno evidentemente está en su momento del viaje álmico, teniendo su experiencia de viaje, no solo ni siquiera la experiencia de esta vida, sino la experiencia de todo el viaje álmico determinada, ahí hay un tema muy interesante que podríamos, no sé si da para desarrollarlo hoy, pero o al menos para reflexionar, el tema del equilibrio. Volvemos a la línea del equilibrista. Es decir, tú hablaste del ascetismo y hablaste del gozo, ¿no? Claro, hay quien en esta vida, pues, no sé, siente que la conexión ha de ser a través de un comportamiento más vinculado al ascetismo, a la renuncia, o a la castidad, etcétera, etcétera, ¿no? Si ese es su plan de vida, es maravilloso. Uno puede decir, no, a ver, yo vine acá pues, a vivir la vida desde el personaje, pero eso no implica que no me conecte con el aspecto sagrado de la existencia. Pero, ¿qué pasa, digamos, cuando el gozo, que ahí entro en un terreno delicado, ¿no? Porque ¿dónde está el límite, la línea del equilibrista? Cuando el gozo se desconecta, es decir, cuando es la búsqueda del puro placer y es tal la búsqueda de la satisfacción de los sentidos que yo lo veo en términos lineales, ya sabes que siempre dibujo energía, en términos lineales yo veo que la flecha empieza a ir hacia abajo, ¿no? Es decir, empieza a haber un cierto distanciamiento de esa conexión. Bueno, pero Cari, lo mismo pasa con el ascetismo. Si el ascetismo va a ser el camino y de repente claro, el ascetismo pasa a ser tu lugar de referencia, y el método siempre es parte, claro, el método es parte, pero si, digamos, así como es verdad, el gozo pasa a tener su significado exclusivamente en el plano de lo sensible, que igual también claro, entro, digamos, critico desconocer el plano de lo sensible como un lugar de construcción del conocimiento. Uh-huh. A partir de la sensibilidad y digamos, cualquier pedagogo lo puede decir, es nuestra primera experiencia con el mundo y la forma de conocer, tocando, sintiendo, pisando, uh-huh, lamiendo, oliendo, es un lugar de referencia, y como es un lugar de referencia primario, está como en este pensamiento jerárquico que hemos construido para todo. Eso es lo que digo, ya no es la institución está acá adentro, está en nuestras cabezas. Digamos, esto que decíamos, cuando yo para ser intelectual me tengo que parar en el lugar de ser atea y sigo, por más que me quiera ser progre, sigo parándome en un lugar jerárquico de esta es la condición. Claro. Entonces, uh-huh, también, digamos, tiro la pregunta, porque no pretendo resolver nada, pero y encima para mí lo espiritual tiene mucho que ver con lo sensible, porque tiene que ver con ese conocimiento que es intuitivo. Y es más, yo hablo siempre con naturalidad afectiva. Yo no me adhiero a lo sagrado porque tengo un camino de demostración exacta de Dios. No, yo me adhiero porque ese relato sobre lo sagrado me parece bello. Es un relato ético y estético que a mí en lo personal me atrae. Uh-huh. Y eso, yo no dejaría de decir que para mí no deja de ser conocimiento. Ese es un modo claro, de conocer. Claro, y volviendo a lo que medio estás
sugiriendo, preguntando sobre los sentidos, sobre quizás la creencia de que la conexión con lo sagrado iría como en contradicción con el contacto con los sentidos o el gozo de los sentidos. Ahí vuelvo un poco a hablar de la perspectiva energética. Si nosotros, voy a intentar ser lo más clara posible para que la gente me pueda seguir, porque es verdad, yo estoy acostumbrada a comunicar en un ámbito donde por ahí hay ya determinados conceptos que están integrados o estamos más familiarizados con determinada información, y quizás aquí en la lógica de la espiral nos están escuchando algunas personas que a lo mejor es algo nuevo o no están familiarizadas con este lenguaje, entonces por eso digo que voy a intentar graficarlo lo más posible. Entonces, si nosotros visualizamos nuestra columna vertebral, ¿verdad? La columna es en plano físico, pero en plano sutil, corresponde a un canal, al canal principal de nuestro sistema energético, Shushumma, canal central. A lo largo de esta columna, de este canal, se encuentran los centros energéticos principales, lo que conocemos como chakras, que de hecho hay muchos más centros, chakras, en el cuerpo, en el sistema energético en realidad, pero los más conocidos son los famosos 7 chakras que están ubicados a lo largo de este canal, o sea, columna y cabeza, ¿no? Es decir, empezamos en el perineo, luego segundo chakra genitales, tercer chakra por encima del ombligo, cuarto sería el corazón, quinto garganta, sexto nuestro famoso tercer ojo, en el centro del cerebro, y el séptimo sería el corona. Entonces, estos centros energéticos se manifiestan como la expresión de la frecuencia del arco iris, es decir, el color blanco sabemos que contiene todas las frecuencias cromáticas, ¿no? El negro es la ausencia de color, el blanco contiene todas las gamas, ¿no?, del arco iris. De hecho, al desplegarse la luz blanca, ¿qué se despliega? Esa paleta con los famosos colores del arco iris, o sea, con los colores de los 7 chakras. Desde esa perspectiva me parece muy bonito imaginar que esa luz blanca de alguna manera es la divinidad, ¿no? Es esa energía que proviene de planos superiores y que al estallar en nuestra corona se despliega, ¿no? Hace un despliegue maravilloso en esos 7 colores, en esas 7 frecuencias. Quiere decir que cada frecuencia se instala en un chakra determinado y es una experiencia, digamos. Por ejemplo, por eso hablábamos y decíamos, el primer chakra es la materia, es el anclaje a la tierra, el segundo chakra es la sexualidad. Entonces, desde la perspectiva energética, es evidente que hay que reconectar con los sentidos, porque si no, ¿cómo hago para darme cuenta o para experimentar la vibración de un chakra o de otro? Es decir, si bien los chakras se hallan en plano sutil, la puerta de entrada es el mundo de lo evidente, como decimos siempre. Si quiero saber cómo está vibrando mi garganta, mi chakra laríngeo, pues evidentemente la puerta de entrada, ¿cuál es? El físico, la garganta. Si quiero saber cómo está mi corazón, mi anahata, o sea, el chakra cardíaco, pues también atendiendo a lo que pasa en mi pecho, ¿no?, y en la zona dorsal de la columna, pues tendré información valiosa. La puerta de entrada es lo evidente para ir a ese campo más sutil. De manera que desde esta perspectiva, por supuesto que el contacto con el cuerpo físico, con nuestro campo energético, con lo que está ocurriendo en cada una de esas, de esos escalones frecuenciales que están a lo largo de la columna y la cabeza, porque si nos ponemos a pensar, de alguna manera esta frecuencia del arco iris va desde si comenzamos por arriba, va desde lo más sutil a lo más denso. Y no denso como algo negativo, sino denso porque la energía se va densificando. De hecho, la experiencia más densa, ¿cuál es? El contacto, el enraizamiento, o sea, ¿no?, la experiencia más material, la tierra, incluso el dinero, las relaciones, ¿no? Es decir, lo más material, esa energía sutil,
que en el corona pues se manifiesta como una... De hecho, por eso las representaciones religiosas siempre se las dibuja, se las pinta con esa especie de aura, ¿no? Ese chakra corona activado. Entonces, desde esa perspectiva es obvio que hay que integrar la experiencia material también, porque desde el plano material entramos al plano sutil y desde el plano sutil bajamos al plano material. Es una correspondencia constante. Porque si no ocurre lo que muchas veces decimos, las personas quieren conectar, por ejemplo, con las capacidades propias del sexto chakra, ¿no? Quieren ver más multidimensionalmente, etcétera, etcétera, pero si no hay un orden y una labor constante, diaria y muy consciente sobre los chakras inferiores, donde, como dijimos, está la experiencia más densa, más material, lo más probable es que la persona sí empiece a aperturar campos sutiles, pero que de alguna manera, si hay desorden abajo, ese desorden luego afecte la frecuencia de esas visiones, es decir, ¿Hay un solo camino para ordenar? No, ¿cómo va a haber un solo camino? Bueno, eso, hay un solo camino, hay una sola posibilidad, un solo método para ordenar y para que fluyan permanentemente. Exactamente lo que decíamos del programa pasado y hace un momento. Arriba hay un solo camino y una sola verdad. Espera, arriba, en el plano, y abajo hay muchas. Y si te pones, mira qué interesante, porque si te pones a estudiar las religiones, no la cosa institucional, pacata, que decimos que desconecta, sino realmente, no sé, la Kabbalah o el cristianismo en sus orígenes, si te pones, o incluso el hinduismo, si te pones la Biblia, digamos, los textos, claro, si te pones a estudiar la base de toda corriente religiosa y espiritual, con su manera de explicarlo, la raíz es la misma. Están hablando de lo mismo. Y eso es lo bonito, que ahí te das cuenta que en este plano hay múltiples posibilidades de expresión, o sea, cada religión, cada escuela espiritual lo baja a su manera, pero la raíz, cuando conectas con la esencia, no te quedas en la cosa pacata del librito, ¿no? Del dogma sin el trasfondo, sino cuando realmente conectas con la energía que se está moviendo en cada escuela religiosa o espiritual, te das cuenta que es lo mismo, están hablando de lo mismo. Entonces, ahí se refleja realmente, ¿no? Que en el arriba, en ese plano del origen, sí hay una sola verdad. En este plano hay miles de caminos. Hay una luz blanca que se despliega en millones de colores. Claro. Y de acuerdo a la naturaleza material, ¿no?, de cada uno, bueno, habrá resonancia con un método o con otro. Múltiple, diversa y una. Me parece que me quedé sin palabras. No. Bueno. No. Mira, si querés puedo aprovechar para hablar, como dijiste recién, que te habían preguntado si era la canalización. Sí, no como la canalización en sí misma, sino cuando se hace, se convoca a los seres multidimensionalmente. Vale. Un poco eso. Bueno, igual también, también a mí me gustaría, por ejemplo, vos hacés Krishna, ¿no? No, Kriya Yoga, sí. Bueno, también, digamos, en algún momento decía, bueno, un panorama de posibilidades y de que cada, o sea, de entender que cada uno va eligiendo su proceso desde con lo que va sintonizando. Uh-huh. Pero vamos por eso de la canalización primero. Me parece piola. Vale, con respecto a la canalización y lo que dijiste, que uno conecta con diferentes maestros, eso también al principio del libro lo trato. De alguna manera, Dios, ¿no? Yo uso a conciencia la palabra Dios, pero bien podríamos denominarlo conciencia suprema, fuente original, la inteligencia que dio origen al Big Bang,
yo elijo la palabra Dios porque creo, como dije al principio, que esa palabra conecta con una vibración que las otras palabras no nos permiten. Entonces, uno en realidad cuando canaliza, ¿qué está canalizando? Está canalizando el origen. Lo que pasa es que a veces es como esto, ¿no? Los ángeles, los arcángeles o incluso hermanos mayores que podrían ser seres que están en otros planetas de otras dimensiones, ¿no? O un maestro ascendido, Jesús, por ejemplo, estuvo en la Tierra, entonces maestro ascendido es un maestro que en algún momento encarnó en la Tierra, pero que ya está en otro plano. Es decir, que conectar con esas frecuencias, son frecuencias que también nos permiten acceder a la frecuencia de la divinidad. Son como canales también, están en otros planos, pero también son canales de la divinidad. Igual que uno en este plano puede ser canal de la divinidad, pues esos seres nos podríamos decir que nos ayudan a alinearnos, porque la conexión con un maestro, incluso me gusta a mí ver la devoción desde esa perspectiva. No es tanto en plan, me inclino ante ti por esta cosa como, ¿no?, de la perspectiva más desconectada, sino que la cercanía a un maestro, ya sea encarnado o no, es como conectar a una usina energética súper ordenada. Es decir, el maestro comunica vibracionalmente. Cuando uno comulga con un maestro, cuando uno siente esa vibración, esa resonancia, uno está sintonizando magnéticamente con el campo energético de ese maestro. Entonces, sería un modo de conectarse a la divinidad gracias a ese magnetismo. Entonces, yo la devoción la veo desde esa perspectiva. La veo como la posibilidad, es como en la Tierra, ¿no? Cuando uno tiene un amigo, una pareja que tiene re buena onda, y cuando estás con esa persona sentís que tu energía aumenta y que te sentís bien. Bueno, es lo mismo, pero imagínate con una usina de muchísima mayor potencia, ¿sí?, donde pues eso, conectás y alineás con esa frecuencia, sintonizás con esa frecuencia y te nutre esa frecuencia. Es decir, que sería como un puente, un camino, un acceso directo a la divinidad. Una autopista. Una autopista, por eso lo veo también como una usina, ¿no? Es como enchufarse ahí. Bueno, igual a veces, digamos, también yo creo que cuando alguien escucha a otra persona hablar así, pone a esa persona en un lugar como como en un pedestal de, bueno, ella puede, y parece que la vida de cotidiana a una se la lleva por delante y no puede, y también empezamos a jerarquizar, ¿no? Como que hay que vivir en un pedo místico para tener esa experiencia. Y la verdad que no, digamos, o por lo menos nosotras en este espacio venimos hablando de que son experiencias, de hecho cuando vos planteás la canalización, la planteás como una posibilidad antropológica de todo ser humano, no particular ni simplemente, digamos, buscar las estrategias para conectar con todos los planos, con todas las vibraciones. Y nada, eso como que somos nosotras, dos personas comunes y corrientes que estamos acá en este plano, que vivimos, hacemos, ves, acá estoy haciendo unos ahumos de laurel. Qué bueno. Sabiduría. Que hacemos nuestros quehaceres, y que en esos quehaceres se va como entramando con todos los planos energéticos y las vibraciones. Claro, es integración, por eso yo hablo de la palabra reconexión, es integración. Reconectar es el origen de la religión, religare. De hecho, la palabra yoga significa lo mismo. Yoga es religare. No sabía que yoga significaba lo mismo. Sí, entonces, de alguna manera, la reconexión es lo que acabamos de decir, es integrarlo al aquí y ahora. Es como, yo en los talleres siempre bromeo y digo que lo que tenemos que hacer es traer el más allá, el más acá. Bueno, y la filosofía se trata de eso también. La filosofía se trata sobre las preguntas más importantes del ser humano, la existencia. Pero mira qué interesante, porque la filosofía también en Occidente
no la filosofía, quizás no sé, yo estoy muy conectada con lo que es la escuela pitagórica y era un maestro. Nos está diciendo Carlos que ya termina. Okay. Sí, despertate, Carlos, despertate. Vale, ¿ya termina o qué? No, falta. Ok, sí. No, que me refiero que igual en el mundo de la filosofía también se ha como racionalizado mucho en Occidente la filosofía, y también en la filosofía hay esa cosa como intelectual de, ok, sí, razonamos sobre el origen del universo, pero desconectados, ¿no? Hay como una tendencia, al menos la filosofía urbana. Bueno, por eso, a ese punto iba yo, digamos, termina siendo academicista la pregunta, y en realidad es una pregunta que se hace todo ser humano, toda cultura, todo ámbito, y de hecho, toda cultura teje su propia respuesta y su propio relato de ese sentido. Entonces, no es que la filosofía que significa eso, amor a la sabiduría como esa construcción, esa conexión, esa posibilidad que tiene el ser humano de conectar con el mundo que lo rodea y con todos, o sea, el sagrado, el natural, el igual. Bueno, todo entonces la sabiduría no está encerrada en una cúpula, ni en una religión, ni en una cultura, ni en una academia. La sabiduría está presente en todo el proceso humano frente a la pregunta de nuestra existencia, y nos estamos metiendo en un tema que es re simple y a la vez re complejo. Es como lo que yo la vez pasada decía, bueno, a veces es tratar de explicar el agua, y el agua se explica cuando te quitas la sed. Bueno, sí, sabemos que es el agua, pero digamos, algo tan vital como eso. Nada, y tiramos todas... Claro, a mí me gustaría, como para ir resumiendo un poco, como para que quede, que eso está planteado en el inicio, me trabuqué, inicio de mi tercer libro, La trama energética de la realidad, que espero ya este año tenerlo. Lo que rescato es esta concepción del contacto con lo sagrado, con Dios. Yo le llamo Dios, pero cada uno le puede llamar como sienta. Es una experiencia cotidiana, una experiencia viva y ante todo una experiencia activa. Es decir, no es que yo espero que de arriba me tiren algo. Y ahí es cuando también se conjuga esta información que está hoy día pues muy en boga, la ley de atracción, el magnetismo, que bueno, muchos grupos se han apoderado de esta información. En realidad es eso, es decir, cuando uno se conecta a esta inteligencia suprema y cuando uno alinea su propio canal, por eso se trata de alcanzar una coherencia energética. La coherencia ante todo es energética, es decir, aquello que pienso, siento, digo y hago esté en coherencia, porque si no mi energía se empieza a dispersar en realidades contradictorias entre sí. Cuando alcanzo un nivel de coherencia energética y estoy reconectada, puedo nutrirme de esa energía potente, sagrada, que me trasciende. ¿Para qué? Para tener una vida coherente, es decir, alcanzar en este plano niveles de dicha, felicidad, coherencia, y a la vez, como decimos siempre aquí en la lógica de la espiral, eso se convierte en un hecho social y político. Porque sí, por cada ser humano que vibra en coherencia energética, que alcanza niveles de conexión verdadero, establece un vínculo con los otros seres desde una perspectiva saludable, desde ver al otro y desde entenderlo y desde conectarse, desde escuchar, desde conectarse desde el corazón, entendiendo que el bienestar es colectivo, que no hay un verdadero bienestar si yo estoy bien y el otro está jodido. Eso no es genuino, porque eso es el bienestar del ego, de la desconexión. Cuando empezamos realmente a alcanzar esos niveles de recuerdo, porque es algo que está en nosotros, forman parte de los códigos de creación de este universo. Eso es la geometría sagrada. Cuando sintonizamos con esa geometría sagrada, nos sentimos bien. Es decir, que el bien, el estar bien, el bienestar, la felicidad, ya está desde la perspectiva geométrica, es una alineación con ese orden supremo.
Bueno, creo que se nos fue el programa. Sí, se nos fue, y aunque vos no estabas muy conforme, yo le voy a pedir, con la canción le voy a pedir que cerremos con Joni Mitchell, no con nuestro maestro Charly García, sino porque lo sagrado está en cualquier lado. Obvio. Le voy a pedir a Carlos, despertate, tanta filosofía, tanta nociología. Bueno, vamos con Joni Mitchell y Big Yellow Taxi. Bueno, gracias, nos sentimos el próximo jueves aquí en La Lógica de la Espiral. Gracias, Tini, gracias, Carlos, y que tengan todos una hermosa semana.